Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión de Filmoteca Retiro, en la que continuamos el homenaje a Isabel Coixet, que como saben este año recibe el Premio Nacional de Cinematografía. Hoy lo hacemos con Mi vida sin mí, el cuarto largometraje en la carrera de la directora, y como les hemos ido adelantando a lo largo de estas semanas, la segunda película de la trilogía dedicada a la comunicación, a la incomunicación que orbita en torno al trauma. Como les comentaba Paloma el miércoles pasado, no es una trilogía hecha ex profeso, de manera premeditada, pero sí se considera una suerte de ciclo completo dentro de la trayectoria de la cineasta. Entre la película que vieron la semana pasada y esta, Isabel Coixet realizó el drama histórico A los que aman, que aunque tiene algunos elementos comunes propios de su voz como autora, se aleja bastante de este marco. De hecho, fue una película que no tuvo una gran acogida o desde luego no la acogida que se esperaba, y con el paso del tiempo se ha ido quedando un poquito diluida a lo largo de su filmografía. Con Mi vida sin mí, sin embargo, como digo, se retoman las inquietudes que ya manifiesta en Cosas que nunca te dije y en las que volverá a profundizar en La vida secreta de las palabras, que es el largometraje que pudieron disfrutar hace un par de semanas. Esta vez lo hace de la mano de Anne, una joven de 23 años que afronta sus últimas semanas de vida después de que le diagnostiquen una enfermedad terminal, y entonces al recibir esa noticia evalúa su vida, ¿no? Hace balance de su vida, evalúa sus satisfacciones por un lado, un marido con el que se casó muy joven pero al que sigue queriendo, y dos hijas pequeñas que son el centro de su vida. Pero también evalúa aquello que tiene pendiente, ¿no? De alguna manera, reconciliaciones que le son necesarias o aventuras o pequeñas cosas que quiere vivir y disfrutar antes de su muerte inminente, ¿no? La clave, y quizás con lo que se vincula más esta película con las dos restantes de la trilogía, es que decide no contarle a nadie la situación y plantea su despedida y esa suerte de legado como una comunicación en diferido, ¿no? De alguna manera. De hecho, no les adelanto más, pero verán que hay algunos elementos comunes en esta comunicación en diferido respecto a la película que vieron la semana pasada. Para ello, además, de nuevo, escoge un elenco mayoritariamente extranjero y muy conocido, en el que podemos ver, por ejemplo, a Scott Speedman, que es entonces no era tan sumamente conocido, ahora quizás más recientemente sí que le sonará por series como Animal Kingdom, por ejemplo. Mark Ruffalo, que aunque ya triunfó en la época de producción de esta película, tanto en el cine independiente como en el teatro, en la última década se ha hecho especialmente conocido en el cine más comercial por encarnar a Hulk en las películas de Marvel. Y también dentro del universo Marvel podemos reconocer al Doctor Octopus de Spider-Man 2, el padre de Anne, interpretado por Alfred Molina, aunque indiscutiblemente por lo que se hizo más conocido y por lo que probablemente lo reconozcan ustedes, es por películas de cine independiente. De hecho, ha participado en proyectos de Paul Thomas Anderson, como Boogie Nights o como Magnolia, en varias películas de Jarmusch también, o quizás si no, lo reconozcan de películas como Frida o como El Código Da Vinci. También destaca en esta película el fantástico papel que hace Amanda Plummer, cuya cara les va a sonar muchísimo, aunque está ligeramente diferente, porque es la que protagoniza el atraco, el famosísimo atraco de la cafetería en Pulp Fiction. También María de Medeiros, que es la actriz portuguesa, que hace un papel secundario estupendo también en esta película y que participó también en la película de Tarantino. Bueno, y por supuesto, el papel protagonista de la actriz canadiense Sarah Polley, que sin duda le sonará porque protagonizó La vida secreta de las palabras con el personaje de Hannah. Y de hecho, por esta película fue nominada al Goya a Mejor Actriz, aunque el premio se lo arrebató Laia Marul, porque ese fue el año en el que los Goya arrasó Te doy mis ojos, decía Ergoyaín. La única excepción española, aunque de madre británica, es Leonor Watling, con quien Coixet en esta película comienza un camino que mantendrá a lo largo de diversas películas posteriores. Aparece en La vida secreta de las palabras, si lo recuerdan, como en un papel secundario, en el corto La Bastilla de Paris Je t'aime,
en el largometraje Mi otro yo. Incluso la directora dirigió el videoclip It's Alright del grupo Marlango, que es el grupo donde canta la actriz. Pero como digo, esta es una de las pocas huellas así a priori reconociblemente españolas, porque es un buen ejemplo de cine transnacional. Esto está rodado enteramente en Canadá, en inglés también, como sus otras películas del ciclo, y con participación canadiense. Sin embargo, en términos exclusivamente de producción, es una película mayoritariamente española y está producida por El Deseo, que como saben es la productora de Agustín y de Pedro Almodóvar. Además, la banda sonora es de Alfonso Vilallonga, habitual, muy habitual del cine de Coixet, y el tema principal es de Chop Suey, el productor musical, bueno, el seudónimo de César Sala, que de hecho en aquellos años era la pareja de Isabel Coixet y el padre de su hija. Por este tema, la película ganó el Goya a Mejor Canción Original y fue este uno de los dos Goyas que ganó. El otro fue el de Mejor Guión Adaptado, porque aunque ya hablaremos de esto, pero es una adaptación muy, muy libre o sea, de un relato de la novelista estadounidense Nancy Kincaid. Pero como digo, en esto nos adentramos después. El largo, además de estos dos Goyas, fue nominado también a Mejor Película y a Mejor Dirección, además del que les comentaba de la actriz protagonista Sarah Polley. Pero bueno, pero como digo, este fue el año del triunfo de Te doy mis ojos. Aunque donde sí fue considerada Mejor Película, entre otros, fue en los premios San Jordi y en los premios Barcelona. Además de, paradójicamente, el premio a Mejor Película canadiense en el Festival de Cine Atlantic. De hecho, también la película fue galardonada en el equivalente a los Goya dentro de Canadá, los premios que da la Academia de Cine y Televisión canadiense. Pero bueno, si les parece de todo esto, seguimos hablando luego. Ahora les voy a dejar con la película y les recuerdo que después podemos seguir hablando a través del hashtag Filmoteca Retiro por Twitter o por WhatsApp en el 722-834396. Que disfruten muchísimo de la película. Hola de nuevo, espero que les haya gustado mucho la película. Bueno, mientras se les va deshaciendo el nudo de la garganta, voy retomando algunas cuestiones que les comentaba antes. Como les decía, Mi vida sin mí está planteada desde la proyección internacional, ¿no? De la que ya había hecho gala Cosas que nunca te dije, y en las que Coixet mantiene una voz muy personal como autora, pero también está vinculada, ¿no? Tiene rasgos muy reconocibles del cine indie de comienzos de los años 90. La película que está producida por El Deseo, la compañía, como saben, de los hermanos Almodóvar, supuso probablemente la consagración definitiva, ¿no? Del prestigio internacional de la directora, a pesar de que la primera de la trilogía ya le allanó buena parte del camino, ¿no? Porque tuvo un gran éxito. De hecho, cuenta Coixet que fue precisamente el apoyo de la producción de Almodóvar lo que le hizo tener confianza en sí misma a la hora de afrontar este proyecto, porque digamos que cuando estaba escribiendo el guión estaba un poco en crisis como autora, ¿no? Por un lado, porque aunque Cosas que nunca te dije había acabado teniendo muy, muy buena acogida, de hecho había sido premiada y muy aclamada la Berlinale, había sido un proyecto muy complicado de levantar, ¿no? Al final no, claro, la Coixet de entonces no tiene nada que ver con el prestigio y el reconocimiento que tiene la Coixet de ahora, ¿no? Entonces había sido muy agotador producir la película, hacer que se viera. Entonces, bueno, venía un poco con ese agotamiento. Y además venía de dirigir inmediatamente a Los que aman, que como les decía antes, pues fue una película bastante mal valorada, ¿no? Entonces, bueno, pues andaba un poco en esas inseguridades, pero bueno, gracias al apoyo de Almodóvar, como dice Coixet en varias entrevistas, pues bueno, al final la película cobró fuerza, ¿no? De hecho, Mi vida sin mí corrió una suerte muy diferente a Los que aman. Quizás porque volvió a conectar con esa estética y esa voz, ¿no? Más cercana a la película que vieron la semana pasada. De nuevo, si se han fijado, aparecen personajes muy ordinarios a los que, por muy dura que sea su historia, les pasan también cosas muy ordinarias, o sea, muy, muy comunes, ¿no? Para todos.
y en lugares tremendamente ordinarios también, ¿no? Y es que precisamente la trama orbita en torno a esa intimidad, ¿no? Con la que resulta tan fácil empatizar porque forma parte de la humanidad, de nuestra humanidad compartida, ¿no? El largo fue presentado en la Berlinale, como les digo, el festival que ya había dado una muy cálida bienvenida a Isabel Coixet en la industria y de hecho compitió esta vez en la sección oficial pues con grandes del cine, ¿no? Con Soderbergh, con Chabrol, con Zhang Yimou, entre muchísimos otros, con Winterbottom, que fue quien ganó este año con el largometraje In This World. Y bueno, y aunque la película no fue galardonada, sí que recibió una gran acogida del sector y del público también, que de hecho recibió con una ovación a Sarah Polley en la rueda de prensa del festival. Poco más tarde, la actriz, como les comentaba antes, fue nominada a Mejor Actriz en los premios Goya, pero bueno, donde no consiguió el premio, donde sí lo consiguió fue en los premios de la Academia Canadiense de Cine y Televisión, eso es lo que les decía de el paralelo canadiense, el hermano de los Goya, y también Scott Speedman o Leonore Watling recibieron distintos premios, menos prestigiosos, quizás menos sonados, pero recibieron también premios por sus papeles secundarios en esta película. Quizás el que más destacó entre todos estos fue el de Leonore Watling en los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, que también galardonaron el guión. Es que para Coixet la selección del elenco fue fundamental, ¿no? Para dar vida a la película. De hecho, en todas las entrevistas, bueno, además de deshacerse en halagos, sí, hablando de todo el reparto, siempre repite con frecuencia, siempre le describe a buena parte de los actores o de los personajes, va en la combinación de fuerza y de ternura, ¿no? Yo creo que esta es una de las máximas, ¿no? A la hora de construir los personajes y en esta película. De hecho, así describe a Watling, pero también eso fue lo que le impulsó a decantarse por Sarah Polley y por Mark Ruffalo, su amante, ¿no? El amante de Anne. De hecho, para el papel de Anne, Coixet empezó haciendo un casting en Los Ángeles y allí vio a muchísimas actrices, entre ellas, bueno, caras tan sumamente conocidas como Kristen Dunst o incluso Halle Berry. Pero bueno, nada le terminaba de convencer, ¿no? Según señala Coixet, funcionaba pero un poco a medias. Y de hecho en las entrevistas cuenta Coixet que es que las actrices de Hollywood le resultan demasiado perfectas, ¿no? Demasiado glamurosas, demasiado cuidadas. Y esto es algo muy real, ¿no? Para el personaje de Anne, que al final tiene una vida demasiado precaria, ¿no? Vive limpiando por las noches, cuidando a las dos hijas pequeñas durante el día, vive en la caravana. O sea, nada hace pensar que pudiera ser un personaje que se pudiera dedicar tanto a los autocuidados, ¿no? De hecho, bueno, precisamente eso es un elemento fundamental a la hora de hacer la lista de cosas pendientes, ¿no? Con esto de las uñas y demás. En esta situación, eso, Coixet como que no daba demasiada perfección a su alrededor y la directora de casting se acuerda de Sarah Polley y le habla de ella y Isabel Coixet ya conocía el trabajo de Sarah Polley porque unos años antes había protagonizado la película de Atom Egoyan, El duro porvenir, y aunque le gustaba muchísimo su trabajo, también tenía ciertas dudas, ¿no? Porque la veía demasiado joven, ¿no? Entonces estuvo ahí. Pero bueno, aún así, eh, se fue a verla a Nueva York, que era donde estaba rodando en ese momento Sarah Polley, y bueno, y surgió la magia. De hecho, cuenta Coixet que lo que hizo decantarse por ella, me imagino que esto es un poco carne de entrevista, pero habría otras cosas, fue que no tenía la manicura hecha. Bueno, y tampoco la boca arreglada. Y bueno, y que para Coixet esto fue muy importante al parecer porque le daba un plus de credibilidad al personaje, ¿no? De hecho, de Mark Ruffalo es también precisamente su imperfección, lo que le hace enamorarse de él para el papel, porque en aquella época el actor hacía muy poquito, que hacía pues, pocos años, que le habían quitado un tumor cerebral y si se han fijado, no sé si se han dado cuenta en la película, pero el actor tiene una pequeña parálisis facial que le confiere una cierta simetría en la cara, además de una pequeña cicatriz.
De hecho, bueno, en sus películas posteriores esto apenas se aprecia, pero aquí yo creo que si se han fijado es bastante visible. Entonces, algo que según comentaba Isabel Coixet, al actor como que le creaba bastante inseguridad, le incomodaba un poco en el rodaje de la película y precisamente Isabel Coixet estaba fascinada con esto porque, bueno, pues porque le confería cierto carácter, ¿no? al personaje. Por otra parte, y en esto no se extiende la entrevista Coixet, aunque sí que lo comentó Ruffalo en alguna ocasión, hay algo que conecta mucho al actor con la película, y es que aunque durante el rodaje ya estaba recuperado de su enfermedad, pocos años antes, cuando se lo habían diagnosticado, su mujer estaba embarazada y entonces él decidió no contárselo a nadie, bueno, esperando a que naciera el bebé, ¿no? E incluso, según ha contado eso, el propio actor, le grabó una cinta a su hijo, porque claro, ante la incertidumbre no sabía si lo iba a llegar a conocer, ¿no? Este, bueno, pues este elemento, imagínense, ¿no? Desde dónde afrontó Ruffalo la película, ¿no? O sea, dónde conectaba con la trama. Por fortuna, bueno, en cualquier caso todo acabó bien y de hecho, aunque hizo una pequeña parada en su carrera por otra tragedia familiar, lo hemos podido ver en un sinfín de películas posteriores, ¿no? Pero hay algo en Ruffalo, o sea, una cicatriz, no la física, que también, ¿no? Pero la emocional, que precisamente fascina a Coixet, ¿no? Y que no se esfuerza además por disimular. De hecho, ella misma comenta que así como el personaje de Anne encarna aquello a lo que le gustaría aspirar, ¿no? Aquello que le gustaría ser, pero que no se reconoce en absoluto en ella. De hecho, bueno, si conocen algo de Coixet, de sus apariciones públicas y demás, no es que sea la persona más contenida ni más comedida. Eh, Quizás eso comentaba que en quien se siente más reflejada en el personaje, como, bueno, con esta autoironía que tiene Coixet a veces, ¿no? Como persona algo torturada, que es algo con lo que bromea, con cierta cadencia melancólica, es precisamente el personaje de Lee, del amante de Anne, ¿no? De hecho, hay algo que a veces se le ha cuestionado a esta película, que es la historia de amor entre ellos. Y aun cuando yo creo que hay veces que también eso, sobre todo no se ha entendido o se le ha criticado, sobre todo porque la película también muestra que Anne está teniendo una relación bastante satisfactoria, ¿no? con su marido y con el padre de sus hijas. Pero bueno, esta justificación de la infidelidad, ¿no? por la muerte inminente de Anne ha sido, bueno, es algo que siempre ha defendido Coixet, que atiende a las críticas, pero que él ya plantea, ¿no? que surgió ya desde el primer momento de manera súper natural, ¿no? Al fin y al cabo, Anne solo tiene 23 años y tiene muchas inquietudes, pero una vida muy pequeñita, ¿no? Casi encarnada, diría, en el simbolismo de la caravana, ¿no? De ese pequeño espacio, que por cierto trajo de cabeza al equipo de rodaje, porque imagínense, por ejemplo, en la escena en la que toda la familia está cenando con Lori, con el personaje interpretado por Amanda Plummer, tratar de filmar a las 5 personas con todo el equipo de rodaje en un espacio tan sumamente reducido, ¿no? Además, Coixet no es una persona que planifique, que le guste planificar con meses de antelación, ¿no? Suele ir decidiendo sus planos un poco según le va hablando, ¿no? La escena. Entonces, imagínense todo el ejercicio de planificación y de rodaje en ese espacio. Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a la historia de amor entre los amantes, Coixet defiende profundamente esta decisión, ¿no? del guión, en parte por lo que les decía, ¿no? Porque resulta perfectamente natural en la psicología del personaje. Y en segundo lugar, porque Coixet, que es romántica militante, y esto es algo que podemos apreciar en muchísimas películas suyas, y bueno, y de lo que hace bandera, con muchísima frecuencia, quería filmar una historia de amor muy intensa, ¿no? Esto sí que lo plantea desde el principio. Y claro, por muy bien que vaya la relación con el marido, pues no era difícil, ¿no? Plantear una relación tan intensa y tan romántica
con una pareja ya consolidada y con hijos, ¿no? De hecho, bueno, no cuesta ver esta militancia romántica que tiene, en el sentido más literal y más literario de la palabra, ¿no? A lo largo de la película Coixet, porque, bueno, esta es quizás la parte de la historia más personal, ¿no? Suya, no tanto en sentido autobiográfico, que, bueno, que un poco también, sino como una proyección, ¿no? De su interés hacia esto. Quizás por eso, por situarse en el terreno de la fantasía, ¿no? Tiene algo, bueno, en ocasiones un poco edulcorado, ¿no? Pero desde luego cargado de simbolismo, ¿no? En primer lugar, por la elección de la lavandería, ¿no? Como el lugar en el que se conocen. Si vieron la película de la semana pasada, verán que es un elemento común que eso, de nuevo se repite. La directora es plenamente consciente, ¿no? De la repetición de este recurso y es que cuenta que cuando se mudó a Nueva York, siendo muy joven, las lavanderías, que claro, es algo que aquí en España no tenemos en nuestro imaginario habitual, pero en Estados Unidos, en las ciudades, es más frecuente, bueno, pues le fascinaron, ¿no? Y le parecieron un lugar súper romántico. De hecho, bueno, pequeña anécdota sin más, pero comenta que fue allí donde conoció también a una persona importante en su vida, ¿no? Entonces, no, este elemento así un poquito autobiográfico que ya mete, pues eso, que es una combinación, ¿no? De lo autobiográfico y de un poco de su proyección y su, y su simbolismo, ¿no? Todo ese universo, ¿no? Cultural que tiene en torno al amor. Por otra parte, eh, podemos ver como otro elemento habitual de su cine la fuerte presencia de la literatura, ¿no? En esta película. Y además no de cualquier literatura, o sea, de nuevo es muy simbólico. Por un lado, de hecho, el libro en el que Lee le deja su teléfono a Anne es Middlemarch, de George Eliot, el seudónimo de Mary Ann Evans, que es todo un alegato, perdón, acerca de la educación y la cultura en una pequeña vida de provincias. Algo que, bueno, pues que es como un pozo, ¿no? Que se puede entrever a lo largo de la película también en otros elementos, ¿no? Y otro de los elementos importantes de esta novela que se trasluce en la película, o sea, que tiene esta rima con la trama principal, es la atención plena al momento presente, ¿no? También la novela es un alegato a, a cierto pragmatismo, a cierta atención consciente y presente frente al idealismo de la mayoría de los personajes, bueno, pues un idealismo que les lleva al autoengaño, ¿no? Entonces esto es algo que, bueno, pues que escoger ese libro de nuevo es un guiño muy simbólico, pero que refuerza todo el discurso y la filosofía, ¿no? Que tiene toda la película. Y por otro lado, el otro ejemplo, o sea, el otro libro, ¿no? Que es el que empieza a leerle cuando están en casa de él, hacia la boda de John Berger, que es un autor al que Isabel Coixet ha hecho numerosos guiños a lo largo de su carrera y al que incluso en 2010 le hizo un homenaje montando una exposición sobre su obra, que de hecho se pudo ver aquí en Madrid y en Barcelona. Todo esto, todos estos detalles tan cuidados, nos hablan de la predilección de la directora también por esta historia de amor, ¿no? De hecho, durante el rodaje se recreó tanto en la historia entre estos dos personajes que hay unas imágenes bastante cómicas en las que Isabel Coixet ve el premontaje de la película y se tira de los pelos preguntándose en qué estaba pensando con tantísima intensidad romántica. Ella misma se arrepiente un poco de todo esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahora está bastante orgullosa y defiende a capa y espada esto que, como digo, es una parte de la trama que a veces se ha cuestionado un poco, ¿no? Pero en cualquier caso, esta historia no aparece en el relato original. Y es que, como les he dicho antes, el guión es una adaptación, pero muy libre del relato de la escritora Nancy Kincaid, ¿no? Eh,
Como pequeña anécdota, les comentaba antes, el propio Almodóvar contaba en la presentación de la película que fue a leer el cuento y el guión, pero el cuento también, lo que le impulsó a producirla, pero que incluso decía que le daba cierta envidia porque le hubiera gustado dirigirla a él, ¿no? La historia viene de uno de los cuentos que engrosan la colección de relatos del 97, Pretending the Bed is a Raft. La traducción es simulando que la cama es una canoa, que si le suena, como han podido ver, es uno de los juegos que Anne tiene con sus hijas, ¿no? Este es uno de los elementos más explícitos de la traslación del cuento a la película. Sin embargo, eso, como han visto, se trata de una adaptación muy libre porque el elemento central de la película, precisamente, ya se lo comentaba antes, es que es la decisión de la protagonista de no decirle a nadie de su entorno que va a morir, ¿no? Todo esto es una cosecha de la autora, porque en el relato sí queda la noticia, ¿no? Y es que en esto retoma, como les decía, la idea de la incomunicación o de la dificultad de comunicación, ¿no? Que a veces no puede darse en tiempo presente y se manifiesta en diferido, ¿no? Que se da en las dos películas que pudieron ver las semanas anteriores. En este caso quizás no es tanto por una incapacidad como sí ocurría en la película de la semana pasada, sino por una decisión personal, ¿no? No obstante, como les comentaba antes, se vuelve a establecer esa rima a través de la película de la semana pasada con el elemento común este que les señalaba antes, bueno, las cintas, ¿no? Que sí que en la semana pasada era cinta de vídeo, esta es de cassette, pero bueno, tiene otra vez, ¿no? ese, ese elemento simbólico ese elemento temporal, ¿no? Que permite la comunicación, pero en diferido, ¿no? Como les comentaba. Quizás el personaje que más entronca con la incapacidad de la comunicación es precisamente el médico, ¿no? Que no afronta, no logra afrontar con toda la naturalidad que se puede afrontar una situación así, ¿no? Pero que no afronta la situación cuando es incapaz de mirarle a los ojos al darle la mala noticia e incluso cuando se aferra a seguir con los tratamientos y con las pruebas médicas, ¿no? Cuando Anne decide que no quiere someterse a todo ello y que de nuevo en diferido, de alguna manera quizás se redime, ¿no? Al ser el encargado de hacer el envío de las cintas después, ¿no? Después de la muerte de Anne. Esta decisión de mantener el silencio acerca de la enfermedad es fundamental en la película porque permite que el personaje de Anne no se recree en su posición de víctima de las circunstancias, que no se regodee en la tragedia real que vive y tome las riendas de su vida, ¿no? Quizás con ligeros excesos en algunas ocasiones, y es que una de las críticas que se le han podido hacer a la película, a los que se le han hecho a lo largo de este tiempo, es, es que la reacción de Anne al enterarse del diagnóstico, quizás desde el primer momento, es un poco fría, ¿no? A lo mejor es algo que no casa del todo precisamente por ese ejercicio de autoconsciencia que tiene la protagonista, ¿no? Porque es como si de alguna manera se saltara el paso del dolor y de la rabia, ¿no? De la noticia y desde el principio hiciera alarde de una serenidad y una sabiduría, bueno, pues que quizás no son del todo creíbles, ¿no? Sin embargo, la propia directora justifica, bueno, si se quiere, esta sombra del guión, ¿no? Porque tenía muy claro que quería hacer una película sobre la vida en esencia, ¿no? De una vida autoconsciente y no sobre la muerte en sí misma y desde luego no desde la enfermedad, ¿no? De hecho, según comenta en varias entrevistas, en un primer momento estaba planificado introducir en la lista que Anne escribe algunas de sus últimas voluntades, digamos, de tipo más testamental, de pues, los objetos que le quiere ir dejando a miembros de su familia, la manera en la que quiere ser enterrada, incluso había algunos planos de cementerios planificados, que solo, pues todo esto pues cabe entender, ¿no? Que en el proceso real de una muerte tan consciente pues tendrían cabida, ¿no?
pero Coixet decidió suprimir esto del largometraje porque desviaba la mirada del objetivo del film, ¿no? Lo que, en cualquier caso, eso así justifica un poco, digamos, que como saltarse esos, también ciertas muestras del deterioro físico de Anne que no se ven a lo largo de la película, ¿no? Lo que sí que reconoce como un exceso absoluto, y de nuevo lo hace con esta autoironía que la caracteriza, eh, es lo de la búsqueda de la novia para el marido. En el fondo no deja de ser un juego de fantasía de la protagonista, ¿no? Se puede entender fácilmente como un ejercicio eso fantasioso del propio legado que pretende dejar, ¿no? Y de hecho está bastante bien resuelto al final, no sé si estarán de acuerdo conmigo, porque está tan narrado como un cuento que forma parte, ¿no? De la idealización de Anne, que en ningún momento se da por realidad, ¿no? Y es que en la película se combina, ¿no? Constantemente estos dos mundos, ¿no? Por un lado, estos elementos propios del cine indie, ¿no? Que ya se podían apreciar en la película que vieron la semana pasada, con esas localizaciones tan frías, tan desangeladas, tan decadentes y precarias, ¿no? Que aunque en esta ocasión roda en Canadá, tienen bastante que ver con ese Oregón feísimo de la película que vieron la semana pasada, ¿no? Ese ambiente gris que envuelve a la caravana, a la casa vacía de Lee, las cafeterías horrorosas, la universidad vacía, o incluso la decisión de rodar en un descampado inhóspito la escena de la grabación de las cintas, ¿no? Uno de los momentos más emotivos de la película y eso, y colocado en una localización tan desangelada, tan fea, ¿no? Tan poco acogedora. Que es algo que rima realmente con esos personajes heridos, tan solitarios, algo perdidos, ¿no? A los que accedemos, ¿no? A su intimidad, a sus dudas, a su cotidianidad. Eso es un elemento habitual, ¿no? En la filmografía de Coixet. Y todo esto se combina con el cierto, o sea, con el carácter este de cuento, ¿no? Que otorga precisamente el hecho de que Anne se narre todo en segunda persona. O sea, yo creo que la elección de la segunda persona aquí es clave en la película, como ejercicio de autoconsciencia, ¿no? Como si se viera a sí misma desde fuera. De hecho, es algo que ya desde el comienzo del film, si recuerdan, se plantea, ¿no? En la escena de la lluvia, de hecho, empieza claramente con esa eres tú, los ojos cerrados bajo la lluvia, nunca imaginaste que harías algo así. Este posicionamiento de la narración le permite, digamos, hacer estas concesiones al exceso, ¿no? Este carácter edulcorado quizás unas veces de la tragedia de vez en cuando, ¿no? Porque al fin y al cabo la película no deja de ser una autonarración como la que nos podemos hacer todos nosotros, ¿no? En momentos dados de nuestra vida, cuando disociamos de alguna manera y podemos vernos un poco desde fuera, ¿no? Elaborando ese discurso acerca de nosotros mismos, que no necesariamente es del todo fiel a la realidad más aséptica, ¿no? Y esto además ayuda a afrontar, y ayuda muchísimo, afrontar el gran reto que tiene la película con esta temática, ¿no? Probablemente la cuestión del tono. O sea, indiscutiblemente es un dramón, el tema es durísimo, pero, no, pero logra no recrearse en él más de la cuenta, ¿no? Creo, no sé si estarán de acuerdo. En parte por la actitud que señalaba de Anne, por la voz narrativa, por ese comedimiento en la interpretación de Sarah Polley, y luego por estos elementos que precisamente eso, esa combinación con la imaginación de Anne dan lugar incluso a escenas tan fuera de lo normal como la escena del musical en el supermercado, ¿no? Una escena que a pesar de su excentricidad y del extrañamiento que provoca, resume perfectamente, yo creo, el tono general del film, ¿no? O sea, de nuevo recurre a la segunda persona, ese momento, justo en ese momento Anne está, o sea, la voz de en off está autonarrándose un poco, está reflexionando.
y se combina eso con la fantasía, además de nuevo en una localización tremendamente cotidiana, ¿no? Y sin nada bucólica, ¿no? Así a priori, ¿no? Y todo esto para hacer la reflexión tan profunda que hacían en ese momento de en un supermercado nadie piensa en la muerte, ¿no? Esa combinación de nuevo de los dos mundos, de lo más prosaico y lo más cotidiano con como lo más profundo, lo más intenso, ¿no? Y todo ello al ritmo de Senza Fine, el tema en italiano que habrán podido escuchar, cuya letra traducida de hecho dice, es muy adecuada para la película. Sin fin, tú arrastras nuestra vida, sin un instante de respiro para soñar, para poder recordar lo que hemos vivido. Tú eres un instante sin fin, no tienes ayer y no tienes mañana, ¿no? O sea, claramente un mensaje que refuerza la trama y que además nos conecta con la escena del beso en el coche con su amante, porque suena, de hecho es ahí, no sé si se habrán dado cuenta, pero es ahí donde suena la misma música, ¿no? Todo esto logra hacer eso del tono de la película algo, bueno, un poco más ligero que una tragedia demasiado, eh, no sé, explícita o forzada al llanto y al dramón, ¿no? Pero también lo hacen, por ejemplo, la incorporación, y esto es bastante habitual de nuevo en el cine de Coixet, la incorporación de dos personajes cómicos. Por un lado, el de la peluquera obsesionada con Milli Vanilli, y por otro el de la amiga, el de Lori, interpretada por Amanda Plummer, que habrán visto que está estupendo, obsesionada con lo del tema de la dieta y demás, ¿no? Que eso, de nuevo, el tema que ha ido saliendo en varios momentos, ¿no? Tanto en los análisis de las películas anteriores como en la presentación, en esta charla, ¿no? De nuevo, esa ausencia total de glamour de los personajes, ¿no? Que son tan cotidianos y tan perdidos en sus vidas rutinarias, ¿no? Tan humanos, al fin y al cabo. Al final, Coixet consigue hacer tanto el drama más intenso como la comedia, la consigue hacer de la cotidianidad, ¿no? A pesar de todo esto, Isabel Coixet, bueno, se le ha colgado el San Benito de la reina del drama desde esta película. Y es algo que de alguna manera no habla solo de esta querencia de Coixet hacia el trauma, que también, eh, sino probablemente, y esto, bueno, pues quizás es una reflexión con la que discrepen, pero probablemente también con esta tendencia en Occidente que tenemos, ¿no? A darle la espalda a la muerte, ¿no? Aquí Coixet decide integrar de manera muy consciente la muerte como parte de la vida y, y es algo que resulta curioso porque la muerte es un recurso al que estamos absolutamente acostumbrados en el cine, ¿no? Al final, un mogollón de películas, la muerte es o bien el detonante de la trama o el final de la trama, pero, pero al que casi nunca se le mira directamente a los ojos, ¿no? Sobre el que casi nunca se reflexiona casi en exclusiva. Eh, y bueno, y probablemente fuera del cine también sigue siendo una suerte de tabú cultural, ¿no? Importante. Creo que, o sea, también hay cierta espiral del silencio a veces a la hora de hablar de estos temas, ¿no? De hecho, bueno, hasta hace pocos años, yo creo que apenas se afrontaba así. En este sentido, Coixet, yo creo que es bastante pionera en el mundo occidental, probablemente, por lo menos en el cine occidental de esta época, ¿no? Es interesante ver además que, de hecho, mientras se erigía a la directora como la reina del drama por hablar de este tema, en cuidados paliativos, precisamente, que llevaban pocos años empezando a afrontar la espiritualidad en torno a la muerte en la época de la producción, eh, se ha tomado precisamente esta película en varios artículos de bioética, de ética médica. Eso se ha tomado como referente esta película para hablar precisamente de la autonomía del paciente a la hora de enfrentarse a una enfermedad terminal o a su propia muerte
e incluso hay alguna iniciativa de sanitarios paliativistas que han usado el film como recurso terapéutico en sí mismo, ¿no? De hecho, bueno, hablando de esta película en estos días atrás, para prepararles la charla de hoy, hablando con paliativistas, precisamente, comentaban que la película es un gran reflejo de la llamada terapia de la dignidad, en la que precisamente se afronta con los pacientes el legado que quieren dejar a sus seres queridos, ¿no? A través de mensajes o en forma de carta, etcétera, pues un poco lo que hacían precisamente con las cintas, ¿no? Y es lo que supone un ejercicio de generosidad brutal, por supuesto con los otros, pero también con ella misma, ¿no? Que es algo que, bueno, que quizás también llama la atención en la película, ¿no? Eh, es que Ana es una buena muestra de esa revisión, ¿no? De la vida que se produce cuando se es consciente de la propia muerte y de ese ejercicio de amor incondicional que les profesa a sus hijas, por supuesto, pero también a su pareja y a sus padres, ¿no? Con el ejercicio de perdón que hace. Y como digo, eso, todo ello sin olvidarse de sí, ¿no? Y es que creo que probablemente la gran virtud de Coixet en la construcción del personaje de Anne es que siendo tan sumamente generosa y tan sumamente sabia, no la beatifica, no la canoniza, ¿no? La mantiene humana y le permite ser sin juicio, desde la aparente frivolidad de ponerse las uñas postizas a tener un amante, ¿no? Como digo, la película ha sido muy valorada en Europa, donde de hecho sigue siendo referente a pesar de que ya hayan pasado casi 20 años desde que se rodó. Sin embargo, indagando sobre la película en estos días, vi que el país donde más se ha visto ha sido precisamente, o sea, ha sido en Japón, sorprendentemente. Y no sé, cabe preguntarse si tiene algo que ver con este tabú de Occidente hacia la muerte o bueno, ahí dejo un poco reflexión abierta. En cualquier caso, por un motivo o por otro, la conexión y la relación de amor recíproco que hay entre Japón y Coixet es algo que da para grandísimas reflexiones, pero yo creo que la película más adecuada para esto es la que verán la semana que viene, porque proyectaremos Mapa de los Sonidos de Tokio. Así que para eso y para muchas otras cosas más, les emplazamos, pues eso, como siempre aquí, el próximo miércoles a las 6 en Filmoteca Retiro. Y nada, les agradezco que hayan estado esta tarde conmigo, que tengan muy buena semana y nada, muchas gracias, hasta pronto.